Hola, tanto Marifé como Rodri me habéis preguntado, bueno, si ya sabemos qué es lo que no funciona, la pregunta sería qué es lo que funciona. Y bueno, voy a ir colgando una serie de vídeos para poder promocionar y desarrollar el método de entrenamiento a lo que es todo lo que tiene que ver con cambio de estilo de vida a un estilo de vida más saludable, ¿no? O sea, fuera de los recetarios, como os decía, o las dietas, que os ponía el ejemplo del vídeo anterior. La primera clave que deberíamos de plantearnos es el concepto de motivación, ¿eh? Que a mí me parece fundamental. ¿Por qué no funciona la mayoría de los planes que nos establecemos? Y es porque es verdad que el principio es muy bonito. ¿Quieres ir a donde sí? ¡Sí! ¿Te gustaría estar más delgado? Efectivamente. ¿Estarías encantado de pesar 30 kilos menos ya que pesa 280? Sí, hombre, 30 es mucho. ¿Te gustaría dejar de fumar? ¿Te gustaría hacer más deporte? ¿Te gustaría? Me encantaría. ¿Cuál es el problema? El problema es la realidad. Es decir, el planteamiento base lo hacemos todos, ¿no? De hecho, cuando la gente se apunta a un gimnasio, lo primero que hace es se coge, se apunta allí, sale muy contentito con su hoja de registro, incluso hasta se compra ropa, llega allí el primer día y el primer día empiezan las dificultades. Y cuando llegan las dificultades empezamos a crujir. ¿Por qué? Porque la motivación es muy escasa. ¿Vale? La motivación es muy escasa. Hay cuestiones que sí que me gustaría puntualizar. Uno, la mayoría de la gente piensa que la motivación es algo mágico. Es decir, es algo que viene de fuera. O sea, por ejemplo, pues sobre todo en los ámbitos empresariales, en la que la gente le dice, oye, se junta ahí a todo el mundo, ¿no? Y dice, tenéis que estar motivados. Y la gente dice, sí, sí. Y tú dices, ¿dónde? ¿Qué ha dicho? Digo, yo qué sé, pero se le ve al chaval o a la chavalita entusiasmado, me voy a motivar yo. O sea, pensamos que la motivación es una fuerza exterior que viene del universo y me llena todo mi ser. Bueno, y la otra parte que casi me parece peor, que es asumir que la motivación que tenemos las personas es infinita, ¿eh? Y más allá, como diría Buzz Lightyear. Y tampoco es cierto. O sea, la motivación funciona, lo digo para poner un símil, como cualquier estilo muscular, o sea, como cualquier músculo, ¿eh? O como cualquier deporte, para ser más preciso. Es decir, si quiero estar motivado, tengo que entrenarlo. Y de serie venimos con muy poquita motivación, ¿eh? Con muy poquita motivación. Bueno, ¿cómo desarrollar esta parte de motivación? Es decir, ¿qué hacer? ¿Cómo tener recursos para que cuando aparezca la primera dificultad o las barreras que me voy encontrando en todo el proceso, que eso es otra, Es decir, que también asumimos, cuando nos planteamos un proceso de cambio, que no van a aparecer las dificultades. Esto es como los matrimonios. O sea, si tú piensas que todo va a ir fenomenal, o sea, olvídate. O sea, si lo más habitual es que vaya a haber cuestiones chungas, y no lo digo por el mío, va a haber cuestiones chungas, por tanto, prepárate a por ellas. O sea, no pienses que no va a suceder, porque cuando sucedan, te vas a encontrar que no vas a tener recursos para poder salvarlas. Bueno, por un lado tengo la motivación. ¿De qué depende la motivación? La motivación depende de una serie de factores. Primero, de la autoestima. ¿Vale? Estaré mucho más motivado si soy capaz de confiar en mis recursos para salir adelante. Si pienso que ante la primera dificultad no voy a salir capaz, me empiezo a cuajar, mi motivación empieza a bajar. Por tanto, la primera clave es que tenemos que tener una alta capacidad de autoestima. ¿Cómo se desarrolla ese tipo de autoestima? Intentaré dar durante el resto de los vídeos algunas claves que os van a poder servir en este proceso. Pero, por ejemplo, una de ellas es recordar que en otras cuestiones anteriores ya lo hemos conseguido. Por tanto, no plantearlo es una cuestión de sí o no, puedo o no puedo, sino que es verdad que en alguna situación anterior muy parecida a esta lo logré, por tanto, oye, si lo he logrado una vez, en el pasado también lo podré lograr en el futuro. Esta, como digo, es la primera clave. También suma, o más que suma, multiplica, no solamente eso, sino el interés de la tarea, es decir, que la tarea sea divertida. ¿Vale? Si me planteo la tarea como un sufrimiento, es muy difícil que estemos motivados a ello. Y esto, aunque pueda parecer una locura,
cuando los que nos dedicamos de vez en cuando a hacer un deporte amateur, a veces compruebas que cosas que deberían de ser un divertimento, que debe ser la alegría, me voy a un gimnasio a hacer algo para pasármelo bien, ¿vale? Independientemente del esfuerzo que eso suponga, ¿eh? O sea, que es otra cosa, se plantea más como una especie de onda vital, de sufrimiento interno, como de ver, digo, pero vamos a ver, digo, tienes 50 tacos, ¿vale? ¿A qué estás para esto de sufrir? O sea, tienes una familia, tienes unas responsabilidades, tienes un curro, llevas todo el día jodido. O sea, ¿a qué viene plantearte algo que debería ser un ocio? Te lo planteas como algo que es jodido, ¿vale? Bueno, de esto también intentaremos dar algún otro tipo de recetas, ¿no? Pero sobre todo, el tema de la motivación no es tanto lo que gano, sino lo que pierdo, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que pierdo? Uno, ¿qué es lo que va a tirar al traste toda mi motivación? La fuerza de la voluntad, es decir, mi impulsividad. O sea, yo lo tengo todo planeado, pero en un momento dado, ¿eh?, que mi mente se pierde y se va todo mi plan estratégico a tomar por saco, ¿vale? Por tanto, la primera cuestión que debemos de controlar es aumentar esa fuerza de voluntad. Es decir, cómo soy capaz de resistirme para cuando lleguen los momentos, que son los momentos chungos, pueda tener recursos, ¿no?, para poder salvarlo. Hay un experimento de Walter Mitchell muy famoso que es uno de los grandes predictores de cuál es el futuro, o sea, el éxito en el futuro de los chavales, que era el famoso, y lo habéis visto en muchas ocasiones, el famoso experimento de las chuches. Es decir, se le dio a los chavales una serie de chuches, los experimentadores se fueron y les dijeron lo siguiente, dice, oye, mira, nos vamos a ir, podéis comer todas las chuches que queráis, ¿vale? Eso sí, si cuando nosotros nos bañamos y cuando volvamos hay el mismo número de chuches que os hemos dejado, os daremos el doble. Lo curioso es las estrategias que los chavales, recomiendo que veáis el experimento, cómo los chavales tenían esa resistencia al estímulo que normalmente los adultos, que creemos mucho más maduros que los niños, no tenemos. Este es el famoso craving. O sea, tengo planteado algo, pero cuando llega la primera dificultad lo que hago es me cuajo y además me autoengaño. O sea, no lo achaco a un fracaso de la fuerza de la voluntad o un fracaso de mi impulsividad ante el estímulo, sino que empiezo mañana empiezo, por una vez no pasa nada, me lo merezco. Bueno, ese tipo de situaciones que lo que hacen es salvar un poco mi estatus interno, pero en el fondo lo que va es a dar al traste cualquier tipo de, como digo, de estrategia de cambio de estilo de vida. Y por último, la gestión de las emociones. Y esto es una cuestión que me preocupa y que le gustaría dar una vuelta, de hecho será el componente de mi siguiente vídeo, que es la mayoría de los hábitos negativos que tenemos son producto de una adicción emocional. Es decir, son nuestras emociones las que nos provoca que seamos adictos incluso a las cuestiones malas. Esto que alguien puede plantear que parece una locura, en el fondo es un autosaboteo. O sea, es un autosaboteo, no un autosabotaje. Es decir, me saboteo a mí mismo, ¿no?, sobre mis propias condiciones. O sea, son mis emociones las que me he vuelto adicto. O sea, me he vuelto adicto a estar jodido, me he vuelto adicto a la ira, me he vuelto adicto al cabreo, me he vuelto adicto al miedo, me he vuelto adicto a la tristeza, ¿vale? No en parte por qué lo he conseguido, sino para qué. De hecho, las emociones tienen una función. Y esta parte de adicción emocional que surge dentro de estos procesos de cambio es lo, como os decía, tira al traste con todo el proceso motivacional, ¿no? A partir de ahora, lo que me gustaría es ir dando alguna serie de recetas o componentes para solucionar o implementar recursos, ¿vale?, para aumentar o descender cada uno de estos tipos de estrategias, ¿vale? Bueno, os espero en el siguiente vídeo, que trabajaremos todo lo que tiene que ver con gestión de las emociones.